Un saludo. En esta nueva ocasión les presento un complemento de lo que son las pérdidas energéticas en tuberías y concretamente en accesorios, que normalmente se le llaman pérdidas singulares o pérdidas menores. Entre otras cosas, a las pérdidas por fricción también se le llaman pérdidas mayores. Esto es a raíz de que al realizar los cálculos de pérdidas de fricción y accesorios, pues para un sistema en particular, lo más probable es que la pérdida por fricción sea de mucha mayor magnitud que las pérdidas de accesorios, por lo tanto se le llaman pérdidas mayores y a esto también se le llaman a las otras pérdidas menores. Bien. Los componentes adicionales como válvulas, codos, conexiones en T, etcétera, contribuyen a la pérdida global del sistema y se denominan pérdidas menores o pérdidas de accesorios. La mayor parte de la energía perdida por un sistema se asocia a la fricción en las porciones rectas de la tubería y se denominan pérdidas mayores. ¿Okay? Por ejemplo, la pérdida de carga o resistencia al flujo a través de una válvula puede ser una porción importante de la resistencia en el sistema. Así como la válvula cerrada, la resistencia al flujo es infinita. En el caso es evidente que si la válvula está completamente cerrada no hay flujo, por eso se considera como una resistencia infinita. Mientras que con la válvula completamente abierta la resistencia al flujo puede ser o no ser insignificante. Eso ya dependerá del diseño de la válvula, ¿no? La forma interna de esta. Esto es una imagen donde vemos accesorios típicos como la contracción, ensanchamiento, codo, codo con brida, curva soldada, la T, la bifurcación, lo que es entrada a tubería, salida de tubería, la válvula convencional de globo, una válvula de ángulo, una válvula de compuerta, la válvula de retención de disco oscilante o de check, que también se le llama, válvula de bola, etc. Bien, aquí presentamos una imagen del libro de flujo de fluidos en válvulas de tuberías del autor Crane, ¿verdad? Que es fuente bibliográfica de nuestro curso, y donde presenta los diferentes diseños para las válvulas, válvula de globo, etc., con mayor detalle en sus estructuras, ¿no? La válvula de bola, las válvulas de retención, las válvulas de ángulo, de los diferentes estilos que existen, y la manera como estrangula, porque no es lo mismo que el fluido pase de una manera recta, por ejemplo, como una válvula de compuerta, donde aquí se levanta la compuerta, por ejemplo, y el paso del fluido es lineal. A de pronto venir en una válvula de globo donde tienes que hacer este movimiento una vez cuando levanten este obturador. Bien, y así sucesivamente. Hay diferentes diseños y razones, accesorios que intercomunican también a las tuberías. Bien, entonces recuerden que la cabeza de pérdida de accesorios tiene una forma tipo K, una constante K, por la velocidad cuadrada sobre W es la gravedad. Muchas veces se utilizan para estipular el valor de K, se utiliza tablas como esta, en la cual ya está estipulado el valor de K, como si fuese fijo, como si K no dependiera ni del material, ni dependiera de la longitud, ni dependiera del diámetro. Pareciera que no. O sea, que pareciera que, por ejemplo, la K de aquí, si yo leo de pronto un codo, ¿bien? Un codo de 180, vamos a suponer roscado, y me dice que K es 1.5. Entonces me hago la pregunta, ¿qué es un codo roscado?
Es lo mismo un codo roscado de acero de 4 pulgadas, un codo roscado de, si existiese, ¿no? Un codo roscado de cobre de 10 pulgadas. Debería haber alguna diferencia. ¿Por qué van a estar estipulados estos valores? Porque estos valores son valores promedios. Es el valor promedio. O sea, no es un valor más preciso habido por haber. El valor más preciso habido por haber es el que te ofrece el fabricante del accesorio. Luego de eso existen unos métodos de estimación y dentro de los métodos de estimación está este de los métodos promedios. Entonces el método promedio es tenerlo ya estipulado en tablas. Las válvulas se tendrían aquí dependiendo del tipo de válvula y si está abierta, si está semiabierta, en qué posición de apertura. Pero vuelvo y digo, no es lo más recomendable. Lo comento porque existe, pero no es porque es el método que recomendaría. Para hacer un cálculo rápido, sí. Para hacer un cálculo más entero, no. También existe tablas para, como dije, para las diferentes válvulas. Bien. Entonces, recordemos que esos métodos que se presentaron en tablas es un método común para determinar las pérdidas de carga a través del accesorio feeding es por medio del coeficiente de pérdida. Entonces, este coeficiente de pérdida es lo que se dice aquí. O sea, ya está tabulado el coeficiente de pérdida, eso es una manera. Conocida también como el método o coeficiente de resistencia. ¿Sí? K/L, a veces se suele también identificar como K solamente. Recuerden la forma de la ecuación para accesorios, es muy parecida a la de Darcy-Weisbach. Las pérdidas menores también se pueden expresar en términos de la longitud equivalente. Entonces aquí es cuando se hace una similitud con respecto a la ecuación de Darcy, donde en vez de escribir, digamos, el K, se escribe, miren, que se escribe una expresión muy parecida, que es factor de fricción, aparentemente por una longitud equivalente entre el diámetro. Aunque este factor de fricción hay que ponerle una T, porque este sería el factor de fricción en zona completamente turbulenta, o lo que es factor de fricción en la zona 2, que se explicó en un anterior video. Bien, o zona completamente turbulenta, allá donde las líneas horizontales, donde las líneas de herbosidad relativa en el diagrama de Moody se vuelven horizontales, leerlo como si fuese ese caso, básicamente. La longitud equivalente de un accesorio se debe entender como un parámetro en el cual se tendría lo siguiente, sería el pedazo de tubo o el pedazo de tubería que con el mismo diámetro del accesorio reemplazaría al dicho accesorio generando la misma pérdida de presión con el mismo fluido y con el mismo caudal. Lo digo en otras palabras o en otro orden. La longitud equivalente de un accesorio corresponde a la longitud de tubo que generaría en caso que se reemplace, cosa que no se va a hacer. En caso que se reemplace, que generaría la misma pérdida de presión si se trabaja con el mismo fluido y con el mismo caudal. Bien, entonces es lógico que si hay un accesorio que genera una pérdida de presión, debe existir que en vez de accesorio debe existir un pedazo de tubo del mismo diámetro que generaría la misma caída de presión. Eso es lo que es la longitud equivalente del accesorio. Pero la longitud equivalente del accesorio se relaciona con el diámetro interno del accesorio, eso está bien, pero no contra el factor de fricción ordinario, sino contra el factor de fricción del completamente turbulento. Así es la correlación que ha desarrollado el señor Crane. En su libro aparece explicado cómo se hace. Y lo vamos a ver más adelante.
hay diferentes métodos como este, que es el método de los promedios. Lo voy a mencionar para que se conozca, sin embargo no es el método que recomiendo. Bueno, cuando un fluido pasa desde un estanque de depósito hasta una tubería, se generan pérdidas que dependen de la forma como se conecta la tubería al depósito y condiciones de entrada, por ejemplo. Se debe hablar de entrada o salida, pero a la tubería. Quiere decir, por ejemplo, si estás en el depósito y vas hacia la tubería, eso es una entrada. Si la entrada es así de ordinaria, donde el tubo penetra la pared del tanque, entonces la K es de 0,8. Ese tipo de accesorio se conoce así. Mientras que si es a borde, es 0,5. Si es ligeramente redondeada, es 0,2. Y si es bien redondeada, es 0,04. O sea, entre menos ordinario sea la entrada, pues se suaviza el valor de K. ¿Bien? En este tipo de accesorios o de accidentes, la K es válida en forma promedio, así que para estos casos normalmente se utiliza estos valores. ¿Bien? En el método de Gray también te dirán que se utilizan estos valores aproximadamente. También te puedes encontrar con ecuaciones o gráficos de valores de K con respecto a la relación entre el radio y el diámetro, el radio de curvatura y el diámetro de tubería. Dividiendo los dos y viendo esta curva, podrías entrar y leer el valor de K aproximadamente. Cuando estamos hablando de salidas de tubería, quiere decir de la tubería a un recipiente, también dependerá de la manera, si es reentrante, si es de borde usado, si es ligeramente redondeado, si es bien redondeado. Entonces cada uno de los valores, en todo caso cuando son entradas, siempre el valor es 1, independientemente del estilo. Una salida de tubería. Cuando tenemos, por ejemplo, contracción repentina o súbita, o sea, con una reducción del paso por la tubería muy ordinaria, se puede asistir a un tipo de curvas como esta, o tipo de gráfico donde se relaciona la relación de áreas A2 a sobre A1, siendo que el área 2 es la menor, y se puede sacar el valor de K aproximadamente si tienes este tipo de accidente, que no vas a tener tabulado ni vas a tener de pronto en el método de Crane con tanta precisión, que en el método de Crane aparece. Si lo que tienes por el contrario es una expansión súbita, pues también encontrarás gráficas como este de algunos autores. Si aparecen difusores cónicos, difusores son ampliaciones, ¿no?, que se difunden, puedes tener a través de un difusor muy complicado y puede ser muy dependiente de la razón de área, dependiendo de la zona en que te encuentres. ¿Ya? Así que detalles específicos, bueno, hay que mirar lo que es la geometría y el número de reinos, pero se puede dar con algunos grados, dependiendo del ángulo que se da en el cono, y dependiendo de eso, en la medida que se va suavizando, se va ampliando el diámetro, el ángulo, se va suavizando el valor de K. En la medida que el diámetro del cono es más pequeño, la pendiente de la curva es bastante pronunciada y es bastante variante. Por ejemplo, no es lo mismo leer a 30 que leer a 60 o leer a 90, 120, ya comienza a normalizarse un poquito más, 150 y 180 ya está más normalizado hacia 1. Bien. Entonces las pérdidas menores de válvulas y accesorios con el método de Crane. El método de Crane bajo el libro de Crane, ¿no? Se utiliza el libro de Crane. Este es el libro que recomiendo para el caso de, sobre todo para esto de fricción y de accesorios.
Entonces las válvulas controlan el caudal por medio de un mecanismo que ajusta el coeficiente de pérdida global y depende mucho de qué tan abierta o tan cerrada esté la válvula, ¿no? No es lo mismo la pérdida que genera o el valor de K. A diferencia de otro tipo de accesorios, la constante K de una válvula puede ser variable, ya que el resto de accesorios son accesorios fijos, o sea, no modifican su forma ni su paso, pero una válvula sí, porque una válvula puede estar en un grado de cierre definido o puede estar abierta o puede estar completamente cerrada, en la cual hace una resistencia infinita y no deja pasar el fluido. Pero si está un poco abierta, la resistencia es alta y la pérdida de presión también es alta en ese caso, si está muy cerrada o si está poco abierta. Mientras que la menor pérdida posible para una válvula es cuando está completamente abierta. Entonces, los valores que nosotros conocemos en tablas, entre otras cosas, cuando es el método promedio, son valores para válvulas casi completamente abiertas o alguna posición de cierre en particular, medio, un cuarto o tres cuartos, que son posiciones muy designadas, pero no es una caracterización muy amplia. Bien, el valor de K de una válvula cualquiera puede ser variable de acuerdo a su grado de abertura o cierre. No todas las válvulas están construidas y diseñadas para estar en posiciones de cierre, porque hay válvulas que están construidas y diseñadas para ser on-off, significa o están abiertas o están cerradas. Mientras que hay válvulas que sí están diseñadas y construidas para tener diferentes posiciones de cierre. Y estas válvulas son las que se llaman válvulas de control. Aunque todas las válvulas controlan, a este grupo de válvulas que tienen grados de cierre por diseño se les llama válvulas de control, que van desde accionamiento manual hasta un accionamiento automatizado. ¿Bien? Lo que estipula el libro de Cain para lo que es el factor de K o el valor de K es muy simple. Bien. Nos estipulan los factores por la tabla A24. Nos dan los factores de fricción para tuberías comerciales nuevas de acero con flujo en la zona completamente turbulenta. Bien. Factores de fricción para tuberías comerciales. ¿Por qué en la zona completamente turbulenta? Ahora vamos a ver por qué. Miren que el factor de fricción en zona completamente turbulenta sería F como lo había colocado yo. Y aquí te dan los diámetros y te dan los valores de Ft directamente, ¿verdad? Entonces nos aparecen unas fórmulas para el cálculo de K. Dice, bueno, la fórmula 1, la fórmula 2, la fórmula 3, fórmula 4, diferentes fórmulas que cada una se va complementando con la otra y se vuelven más complejas. Beta, que aparece en las ecuaciones, el ángulo que se genera si es un accesorio, dependiendo ya de la gráfico del accesorio. Bien, pero también aparece un factor beta. Entonces beta es la relación entre el diámetro inferior y diámetro mayor dependiendo del tipo de accesorio. Eso es lo que es beta en cualquiera de las expresiones. Beta cuadrado pues es la relación de diámetro pero elevado al cuadrado. El subíndice 1 define dimensiones y coeficientes para el diámetro menor. Aquí en este caso. El subíndice 2 se refiere al diámetro mayor, en el caso de la nomenclatura que utiliza Crane. Dícese, use el valor de K proporcionado por el proveedor cuando se disponga de dicho valor. O sea, Crane mismo dice que su método, aunque es bueno y es el más ampliamente utilizado, no utilices el método siempre y cuando tengas la información directamente del fabricante. Mire, por ejemplo, aquí te dice entranchamiento brusco y gradual, ensanchamiento brusco y gradual dependiendo. Entonces, en eso, si el ángulo que se forma es de 45, utilice K basado en la fórmula 1. Entonces tendrías que ir a la fórmula 1, sacar todo lo que el beta, como la fórmula 1,
que es K1 sobre beta a la 4. La fórmula 1 es basado en se calcula K2, ¿no? Entonces, K se utiliza como la fórmula. Si beta, si el ángulo está entre 45 y 180, que se forma por el estrechamiento, se utiliza la fórmula 2. Entonces la fórmula 2 es un poco más compleja. Bien, que también es algo parecido. Si el ensanchamiento es brusco y gradual, bueno, aquí también le aparece que acuerdo. Pero bueno, estos son los ensanchamientos. Veamos lo que pasa con las válvulas. Por ejemplo, una válvula de compuerta te dice, si beta es igual a 1, significa que entras con un diámetro y sales con el mismo. Entonces, porque si la relación de diámetro y beta, para la mayoría de los casos es cuando no hay cambio de diámetro. Si beta es igual a 1, que es los casos que vamos a analizar aquí, válvula siempre con beta igual a 1. Entonces dice que el ángulo es 0, K1 o K se estipula como 8 veces F sub T. Significa, por ejemplo, voy a ponerlo aquí, como que K es igual a 8 F sub T. Recuerden que ya habíamos dicho que K en este método era la longitud equivalente entre el diámetro por Ft. Entonces quiere decir que la longitud equivalente entre el diámetro para una válvula de compuerta es 8, quedando F sub T, que ahora sí, F sub T dependerá del tipo de material y el diámetro cuando vayas a leer de acuerdo a estos valores. Por ejemplo, no te puede dar Ft, nada más depende de la rugosidad relativa. Por lo tanto, dependiendo de la rugosidad relativa que tengas, porque esta tabla que está aquí al principio, nada más es para acero. Si cambias de material, esta tabla no te sirve. Te han colocado esta tabla aquí porque es el material más común de construcción. Entonces, para que encuentres directamente lo que es Ft y no tengas que ir a leerlo, aunque si necesitas Ft lo puedes buscar en los diagramas que se mostraron en el anterior video, donde están las rugosidades relativas de los materiales. Y ahí se saca Ft directamente, o se puede sacar directamente también del diagrama de Moody al leerse con la rugosidad relativa y un número de reinos de 10 a la 8, o sea, el último número del número de reinos. Bien. Y en cambio, si beta, por ejemplo, en la misma válvula compuesta cambia, o sea, beta es menor que 1 y hay un ángulo, entonces ya la K no se calcula con 8 veces el factor de fricción, sino con la fórmula 5, que se vuelve más compleja. Si beta es menor a 1, pero el ángulo está entre 45 y 180, entonces con la fórmula 2, con la fórmula 6 y así sucesivamente. Entonces, cada válvula tiene su caso en donde beta es igual a 1 y sus casos donde beta es diferente de 1. Ya dije que en este caso normalmente vamos a utilizar cuando siempre beta es igual a 1. Por ejemplo, la válvula de globo, beta es igual a 1 es 340 F sub T. Bien. Si la válvula es angular, y beta es igual a 1, igual a 55 Ft. Hay otro tipo de ángulos que son ángulos rectos, entonces si el ángulo es 90 grados, es 150 Ft. Para el de 90 grados con cierre superior, 55 Ft. Y así. En el caso de la válvula de retención de disco, también te dice que la K es 100 veces el factor de fricción turbulento. Y si es de este modelo, 50 veces el factor de fricción. Si la válvula de retención con obturador, aquí aparece 600 Ft. Bueno, y así sucesivamente existen muchas características cuando beta es igual a 1, donde F sub T se debe calcular. Si F sub T, vuelvo y digo, es de acero, se puede tomar desde la tabla directamente con el diámetro que le corresponde. Si F sub T
o si el accesorio es de otro material, pues ya se tiene que ir a buscar directamente o en los diagramas donde aparece la información de la rugosidad relativa que se mostró en el anterior video, o en el diagrama de Moody leyéndose con un número de reino la rugosidad relativa y con un número de reino de 10 a la 8. Acá aparece el resto de accesorios, el codo de 90, el codo de 90, el codo de 45, las curvaturas de 180, aparece la válvula de retención de cierre, la válvula con filtro, la válvula macho y llave, la válvula de globo, la válvula de mariposa. Todo el resto. Aquí están las salidas a tubería, miren, K igual a 1, ya esto está estipulado, esto sí es un valor fijo, o las entradas a tubería. Las entradas a tubería tienen valores distintos como se mostró en el diagrama, en los diagramas anteriores. Entonces el método a utilizar es el método Crane, que se resume en esas 4 páginas del libro. Estas, la A46, la A47, la A48 y la A49. Recuerden que en anteriores páginas del libro también aparecerá el diagrama de Moody, y antes del diagrama de Moody aparece también los diagramas donde aparece la rugosidad, de donde se puede rescatar el factor de fricción en zona completamente turbulenta sin entrar al diagrama de Moody inclusive, para cualquier tipo de material. Bien, también podemos tener casos muy particulares de tuberías y accesorios que estén montados cuando de pronto tenemos tuberías en serie. Las tuberías en serie son tuberías que van conectadas una tras de la otra, pero de diferente diámetro. Entonces, en cada una se dan números de reinos distintos, ya que cambia el diámetro, aunque sea el mismo material. Bien, y evidentemente hay menos número de reinos donde existe mayor diámetro. En este caso, así como se muestra aquí, la velocidad lineal debería ir aumentando en el recorrido, y el número de reinos debería ir aumentando en el recorrido. O sea, no es lo mismo la sección 1, la sección 2 que la sección 3. ¿Qué comparten las tuberías en serie? El caudal. El caudal que pasa por la sección 1 es el mismo que pasa por 2, que es el mismo que pasa por 3. Bien. Pero no, o sea, el caudal es igual, pero las velocidades no son igual porque las áreas no son iguales. Y la pérdida por fricción viene siendo la sumatoria de la pérdida del tramo 1 más el tramo 2 más el tramo 3. Entonces comparten que el caudal que pasó por 1 es igual al caudal que pasó por 2, igual al que pasa por 3, pero las pérdidas por fricción y los accesorios que aparezcan también en esas secciones se son aditivos. O sea, la pérdida de A del punto A al punto B corresponde a HL1, o pérdida por fricción en 1, pérdida por fricción en 2, pérdida por fricción en 3, en este caso porque ahí no hay accesorio. HL nada más está disputada por las pérdidas por fricción. También puedes encontrarte con tuberías en paralelo. En estos sistemas, bueno, ¿cuál es la característica de los sistemas en paralelo? Bueno, los caudales no pueden ser los mismos. El caudal total sería la suma de los caudales. Y cada uno de los pasos tendría su propio caudal. Entonces, el caudal total ahí sería la suma de Q1 más Q2 más Q3. Lo que es igual en este tipo de arreglos es la pérdida por fricción y accesorios que se da por cada recorrido. Porque si montas un balance de energía desde un punto, por ejemplo, de A a B, te va a dar que la pérdida de energía por cada recorrido es la misma. Por lo tanto, por ejemplo, la pérdida de energía de HL de A a B pasando, entonces te va a dar que la tramo de tubería de la pérdida general es la misma pérdida por el tramo 1, por el tramo 2, por el tramo 3. Bien. Aquí hay un pequeño problema que los daré para su revisión y también para su resolución, y más adelante hay un ejemplo resuelto, un pequeño ejemplo resuelto dentro de las diapositivas
y quedará como material de apoyo a los que tengan disponibles este material. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión.